Ok, ¿me confirmas? Buenas tardes, ¿me confirmas si me escucha, por favor? Aló, profesor. ¿Cómo le va? Bien, estoy buscando lo de la malla, pero no encuentro dónde dice usted eso. ¿No No le he estoy encontrado buscando la las malla páginas. todavía? No, estoy buscándola, pero no la encontré en ningún lado. A ver, ya le vamos a revisar. En todo caso, lo que yo quiero es la práctica. No sé si ya realizó la práctica. La teoría No, dejemos a porque un está, lado. Yo quiero es la práctica. Ya, ¿me confirma si está visualizando la pantalla de mi computadora? sí, Ya. Ok, entonces nos vamos a la página de Luis Tello. En la página de Luis Tello, acá vamos a ver, deben estar los... Acá a la izquierda dice mallas curriculares, mire. No sé si le ve. sí, sí lo veo. Ya, mallas curriculares y planes de estudio. Y ahí selecciona de la carrera que es. En este caso están las carreras antiguas y las rediseñadas. Su trabajo tiene que ser para las rediseñadas porque las antiguas ya no existen. Entonces, acá dicen carreras rediseñadas y aquí dice carrera de tecnología superior en electricidad. Ahí le da un clic y ahí aparece el archivo correspondiente. Ese es el archivo de Excel. Ahí usted se lo descarga y ahí tiene toda la información. ¿Sí? Aquí está datos informativos, aquí está la malla curricular, ahí están las asignaturas, ahí está el pensum Ahí, de ahí. estudios, aquí debe estar los contenidos mínimos. Miren, ahí está contenidos mínimos. Ya está toda la información. Ya. Sí le ubicó, ¿no es cierto? En la página del instituto, Sí. lado izquierdo, mallas curriculares y selecciona la carrera de tecnología superior en electricidad. Ya. Vuelvo y repito, esta parte sigue siendo teórico, esto yo le dejaría en segundo plano. Me interesa una práctica suya con fotografías realizado en su sistema de entrenamiento. Verá que eso le estoy pidiendo desde antes de que pensara cambiar el tema, ¿se acuerda? Lo último que se trabajó con su Sí. tesis fue justamente eso. Yo quiero ver ya una práctica. En función de eso retomamos el escrito y seguimos haciendo, llenando de teoría. Pero no nos enfrasquemos en la teoría y al final de que pasemos todo el tiempo, lleguemos a la conclusión de que su sistema de entrenamiento no está haciendo lo que tiene que hacer. Y usted va a estar con eso de que no, ya tengo todo el escrito y no funciona. ¿Qué hago? No lleguemos a eso, por favor. Sí, el pedido, creo que todos, como dije desde las últimas veces que revisábamos el proyecto antes
de esta última disposición de que pueden continuar hasta marzo del siguiente año, el pedido fue ese. Quiero ver una práctica completita realizado en su sistema de entrenamiento para poder decirle está bien, está mal, tiene que aumentar, tiene que disminuir o cualquier otra cosa, ¿sí? De las fotos que usted me envió y que trabajábamos con el nuevo tema, lo único que yo tengo claro es que solamente tiene los medidores metidos en su maletín y ese no es el sistema de entrenamiento, ¿sí? Entonces no le demos más vueltas al asunto. Si hay que trabajar, toca trabajar, pero ya, no se deje vencer el tiempo. Es la recomendación que le podría dar. ¿Qué más? ¿Qué más de información necesitaría entonces? No, pues ya sería seguir con lo que estamos haciendo ese día. Ya con usted Eso avanzamos, ya le copiando. con usted avanzamos en la práctica, Propuesta ¿no? tecnológica. No, Sí. en la práctica ya avanzamos una, no sé si nos quedó pendiente algo, déjeme ver, para que después no haya inconvenientes de que no avanzamos. Yo le ayudé a redactar ya una de las prácticas, déjeme ver. En esos cuadros tiene que ir los valores que a mí me salen. Diga. Claro, yo lo que quiero es el circuito, a ver, déjeme ver, tutoría, es evidente, ¿dónde está? Aquí está. Eso, práctica de laboratorio. Ya, en este caso la práctica es facilita, ¿no? Es solamente de medición, pero verá que su sistema de entrenamiento es en transformadores monofásicos y transformadores trifásicos. Entonces ahí prueba de lo que yo les recomendaría, y creo que sí se anotó al inicio de la elaboración de su proyecto, lo importante ahí sería hacer las pruebas, ¿no? ¿Cómo sé que un transformador está bien? Haciendo las pruebas de vacío y cortocircuito, algo así creo que es, ¿no es cierto? Entonces, esas pruebas de cajón tienen que estar aquí en prácticas de laboratorio. Ahorita, solamente para zafarnos de dudas, como le decía, y para que tenga una guía de cómo ir implementando cada una de las prácticas, hemos hecho esto, pero esto de aquí es demasiado básico, ¿verdad? No digo que está mal, ¿sí? Yo lo que digo es que el fuerte suyo es transformadores monofásicos y trifásicos. Y eso todavía no me topa ninguna práctica referente al tema. Estamos en medición de potencia. ¿Sí? Medición de potencia, en eso estamos. ¿Ya? Entonces vamos, nos habíamos quedado las preguntas y está la preparación. Precauciones, este de aquí también usted ya tiene que ir sacando, ¿no? Este anexo. Vamos a poner en color rojo. Tablas de datos para la medición de voltaje de fase. Implemente el siguiente circuito y tome los siguientes datos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, ¿qué podríamos hacer? A ver, inventémonos un circuito. Veámosle. Electricidad. Ya. Ya. A ver, vamos viendo un primer circuito. Un primer circuito podría ser
un transformador. Veámosle por aquí algún transformador. Un transductor. No hay. Bueno, vamos a ocupar el símbolo del inductor, no importa. Ya, vamos a girarle. Aquí vamos a girarle. Ya, este puede ser el un transformador, ¿no?, que usted tenga. Vamos a ver un conector, formas rápidas. ¿Qué es esto? Bueno. Terminales, transformadores, acá no está. Ya. Eso, aquí está el transformador de voltaje. Pero bueno, dejémosle como está dibujado ahí, para que se entienda un poquito mejor. Vamos viendo terminales. Terminal de circuito. Ya, entonces cojamos este. Coloquemos de por aquí. Pongámosle por aquí. Esto más acá. Bueno, digamos que está ahí. Esto de aquí está unido. Pero esto ya por acá también dejémosle control C, control V, a esto girémoslo. Yo sé que en algún lado usted va a tener en su sistema de entrenamiento, pongámosle un título: fase. Acá tengamos neutro. Ya, aquí tenemos un transformador que debe estar dentro de su maletín. Aquí deben estar los jacks donde usted va a obtener fase neutro. Aquí están los jacks que deben estar conectados a un transformador 1, pongámosle. Es más, aquí puedo yo copiar. Usted no va a tener solamente un transformador, va a tener varios transformadores.
Entonces podemos hacer una práctica para que vea el estudiante cómo calcula la potencia del primario y la del secundario. Y ojo, la del primario y la del secundario tienen que ser iguales en potencia, ¿no? Lo que cambian son los parámetros de voltaje y corriente. ¿Ya? Entonces... ¿Y cuántos transformadores? Porque yo empecé a poner 1 y 1. Para eso son las prácticas, estimado líder, para que usted sepa cuántos transformadores tiene que poner. Ahorita en esta práctica le va a salir cuántos transformadores necesita o cuántos elementos necesita para esta práctica. Así, por eso le pido yo todas las prácticas que usted va a realizar y ahí para que recién tenga el listado de materiales que debe contener su sistema de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a hacer a ver, si estamos 110, hagámosle de 10 a 1. Pongámosle de 10 la relación, ¿no? De 10. Una relación de 10 a 1. ¿Ya? Acá también pongámosle una relación no, está al revés. Pongámosle de 1 a 10. De 1 a 10. ¿Ya? Es el mismo transformador, sino que he dado la vuelta, ¿sí o no? ¿Ya? Pero para este circuito vamos a tomar esta consideración. Déjeme. Ay. A ver, esto hagámosle un poquito para acá para que se vea mejor. Eso. Ya. Entonces mire, ahí tenemos dos transformadores. Los transformadores son igualitos, pero para que el estudiante no se pierda, ¿sí? Acá en el circuito, porque este circuito va a formar parte de su práctica, ¿no es cierto?, de laboratorio. Entonces, para que el estudiante no se pierda, ¿sí?, vamos a poner este de 10 a 1 y este de 1 a 10, pero en realidad son dos transformadores idénticos. El estudiante tiene que saber que si le pone de un lado reduce, si le pone del otro lado aumenta. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, hagamos un poquito esto. ¿Qué es lo que vamos a medir en el primer gráfico? Medición de voltaje, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacer la medición de voltaje. La medición de voltaje. Acá tenemos que colocar una carga. Vamos a poner una resistencia. La resistencia la ponemos por acá. Ya, esta resistencia también tiene que estar con sus respectivos jacks, porque esta resistencia tiene que estar metido en su sistema de entrenamiento. Entonces vamos a colocarle acá. Y este vamos a colocarle más acá. Ya. Listo, entonces vamos viendo. A este hagámosle un poquito más para acá para poner los medidores, la medición. Ya, por acá vamos a ver que tenemos el medidor de voltaje. Déjenme ver si por aquí tenemos. No. Conmutadores, calificación, elementos fundamentales, antena,
bueno, no importa. Entonces dibujémosle, ¿no? Si no tenemos, vamos a dibujar. Usted tiene dos medidores, ¿no es cierto? En su sistema de entrenamiento. Entonces vamos a medir aquí. Ya. Aquí el voltímetro 1. Vamos a colocarle así mismo el voltímetro, tiene sus terminales, sus jacks. Entonces vamos a colocar solamente los que le corresponde. Coloquémosle ahí, control C, control V. Coloquémosle por acá. Ya. Hagámosle un poquito más ahí. Un poquito más grande para la medición, ¿no? Entonces aquí hagámosle el medidor. Ya. Bueno, dejémosle ahí. Digamos que ese es nuestro símbolo de voltímetro 1. Y de la misma manera, control C, control V, vamos a hacer el voltímetro 2. Verá que las prácticas no tienen que ser tan sencillas, ¿no? Está ya usted haciendo un proyecto de titulación y está haciendo un sistema de entrenamiento en el que usted va a demostrar que el estudiante vaya a aprender. ¿De qué me sirve? Solamente cojo el multímetro y mido en un tomacorriente y se acabó la práctica. No, eso no es práctica, ¿no? Verá que usted está formando ya profesionales de tercer nivel. Entonces, en función de eso, hay que irle haciendo al estudiante que vaya desarrollando habilidades para que resuelva problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya, ese sería lo que se me ocurre. Verá que todo lo que hasta ahorita está dibujado debe estar dentro de su sistema de entrenamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante y cuál sería el circuito? El circuito sería que se va a conectar, cambiémosle por efectos de aquí pongámosle neutro, aquí pongámosle fase, solamente para que no se me crucen las líneas nada más, ¿sí? Ya, entonces voy a poner el conector y voy a unir con cablecito de aquí a acá, 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 de aquí a acá. Ya, estas líneas son las que el estudiante haría con los cables externos, ¿no es cierto? ¿Y qué me falta? Colocar el voltímetro 1, que le colocaría de aquí a acá. El voltímetro 2 que le colocaría de aquí a acá. Perdón, el voltímetro 1. El voltímetro 2 lo colocaría aquí o en la carga. Pongámosle aquí. Ahí.
aquí y este por acá. Ya. Listo, entonces en esta primera parte usted le dice al estudiante que conecte o realice este circuito. Verá, vuelvo y repito, solamente le estoy dando una idea, no es para que le copie y le pegue ya definitivo. Esta es una idea que ahorita le estoy dando como ejemplo. A ver, vámosle. Voy a coger esto, copiar y le pongo acá. Circuito 1, control V. ¿Ya? Entonces, mire, regresamos a la práctica y dice, para la medición de voltaje de fase, implemente el siguiente circuito y tome los siguientes datos. Entonces, ahí está el circuito y ahí usted le está poniendo que tome los datos. ¿Sí? ¿Qué datos le está pidiendo? Vamos a ponerle acá para que quede más visible. Ya. Entonces aquí ¿qué tenemos? Primero que la carga es resistiva, ¿no es cierto? Y vamos a tomar voltajes respecto a este transformador 2. Déjeme, me faltó esto. A ver, insertemos por aquí. Insertar. Cuadro de texto. Pongamos transformador 1. ¿Qué pasó? Ya a este quitémosle contorno. Ya dejémosle solamente trafo 1 y por acá vamos a colocar el trafo 2. Relleno sin relleno. Ok, y aquí ponemos 2. Ya. Entonces la práctica aquí, yo quiero que midan la potencia en el primario y en el secundario del transformador 2. ¿Sí? Quiero medir potencia en el primario y en el secundario del transformador 2. Esa va a ser mi práctica. ¿Ya? No en el transformador 1, sino en el transformador 2. Entonces, medición de voltaje. Entonces aquí podemos poner medición de voltaje primario en el trafo 2. Voltaje de, a ver, para la medición de voltaje primario, aquí pongámosle y voltaje en el secundario del trafo 2. Ya, para la medición de voltaje en el primario y secundario del trafo 2, implemente el siguiente circuito y tome los siguientes datos. Ya, entonces ahí usted le coloca el circuito que tiene que armar el estudiante y va a tomar las mediciones, ¿no? Las mediciones, medición de voltaje
Medición de voltajes. Aquí entonces podemos poner voltaje primario, voltaje secundario. Ya eliminamos esta de aquí. Ya. Y vamos a medir el voltaje del primario y el voltaje del secundario con carga resistiva, con carga capacitiva y con carga inductiva. Sí. Entonces tiene que repetir, bueno, ahí solamente indicar, ¿no?, que la carga va a cambiar. Ya, aquí estamos con carga resistiva, el estudiante tiene que hacer otras mediciones con carga capacitiva y otras mediciones con carga inductiva. Y anota, voltaje en el primario con carga resistiva, digamos que en este caso le va a dar en el primario, si es de 10 a 1 y tenemos 110, le va a dar 11 voltios, ¿no es cierto? 11 voltios. Y en el secundario, como se invierte, va a dar 110. ¿Sí? Acá tiene que sacar sus propios valores. ¿Ya? Eso es lo que en teoría debería darle. Ahora vamos con el circuito 2. Acá sería la corriente. Entonces, corriente del primario y corriente del secundario del trafo 2. ¿Ya? Ahora dice, implemente el siguiente circuito. El circuito 2. Aquí quitamos, en vez de voltajes serían corrientes. Acá también tendríamos algo parecido, corriente del primario. Aquí sería corriente del secundario. Eliminamos esta otra línea. Si ve que cuando usted va haciendo la práctica, usted va viendo la tabla, qué debo poner en la tabla, cuántos elementos debo tener. O sea, usted no puede usted decir un listado sin antes hacer. Imposible decirle, va a necesitar 5 transformadores, 4 capacitores, 3 inductores. No puedo decirle, ni usted tampoco. Primero tiene que elaborar la práctica y ver qué circuito va a armar. Les va a hacer armar, ojo, este circuito, si usted busca en el internet, no va a encontrar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo. Nada de lo que usted tiene que hacer aquí va a encontrar en el internet. Esto ya es fruto de su trabajo. Aquí está su proyecto de titulación. Entonces usted no está haciendo un trabajo de copiar y pegar, usted está haciendo un trabajo de que va a desarrollar algo que ya tiene conocimiento de los circuitos eléctricos, ¿sí? Entonces, si usted se busca en el internet, no va a encontrar. Más que seguro. Porque me acabo de inventar. Usted mismo acaba de ver que me acabo de dibujar yo. Pues no he copiado del internet. Ya. Entonces, en función de lo que usted está proponiendo, porque a usted le está, ¿qué sería? Evidenciando que al hacer estos circuitos el estudiante ya tiene conocimientos, que es primario, que es secundario. Por ejemplo, aquí, tal cual como le puse los transformadores, ¿qué voltaje estoy colocando la carga? En teoría, la misma de la fuente. ¿Por qué? Porque estoy primero reduciéndole y luego incrementándole, pero las relaciones son iguales, entonces solamente estoy aislando, ¿sí? Mi carga está completamente aislada del fase neutro del tomacorriente. Eso es lo que estoy haciendo. Y mire, ahí estamos involucrando ya conceptos de aislamiento. ¿Cómo yo aíslo un circuito de otro? Colocando transformadores. Ahí puedo aislar yo un circuito. ¿Por qué está aislado? Porque este voltaje de acá está referenciado por el neutro.
Pero acá, en la resistencia, esos voltajes son flotantes, no está referenciado a neutro. Hay muchos conceptos que se meten acá, ¿sí? Ya es cosa suya de que sepa explotar cada uno de esos conocimientos. ¿Ya? Entonces vamos al circuito ahora de la corriente. Vamos acá. ¿Cómo sería? El circuito sería el mismo, pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La corriente, este de aquí se borraría, este de aquí se borraría, esto de ser, en vez de ser voltímetro, sería amperímetro. 1 amperímetro 2. Ya. Entonces ahora, ¿cómo se conectaría? Ya no iría esta línea, ya no iría esta otra línea. Ahora lo que se conectaría es de aquí acá, de aquí acá. ¿Por qué? Porque la corriente se mide en serie y el voltaje en paralelo. Entonces este ahora vendría acá y este vendría acá. Ya, ese sería el circuito ahora a implementar para la medición de corriente. Copiamos, vamos a pegar acá en circuito 2. Ya, entonces me faltaron estas nomenclaturas de acá. Vamos a copiarle esto y a copiarle esto. Control C. Vamos a ponerle por aquí. Y por acá le ponemos el trafo 2. Ya. Entonces ahí anotaríamos la corriente del primario, del transformador 2, del transformador, y la del secundario del transformador 2. Es más, para que no haya pierde con los estudiantes, pongámosle transformador 2 por si acaso. Ya. Y digamos que aquí en el primero es pongámosle, ¿cuánto le pongamos? Pongámosle que es 1 amperio. 1, perdón, aquí debería ser mayor, aquí pongámosle 10 y acá que sea 1.
Ya. Y eso es lo que hemos medido. Acá también pongámosle trafo 2 para que el estudiante no se pierda. Ya. Lo mismo tiene que hacer con la carga capacitiva y con la carga inductiva. Ya. Ahora, para la medición de potencia. La medición de potencia en el primario y potencia en el secundario del trafo 2, implemente el siguiente circuito. Ya vamos a hacer el circuito del medidor de potencia. Ya. Entonces usted en su medidor, en el de potencia, pongámosle batímetro 1, pongámosle batímetro 2, ya. Ahora su batímetro ya no va a tener solamente dos entradas. Por un lado va a medir voltaje y por el otro necesariamente tiene que medir corriente. Sí, eso ya no es misterio para usted. Usted sabe cómo medir la potencia. Entonces le coloca esto acá y le vamos a poner lo mismo por acá. Ya. Entonces, aparte de medir corriente, usted tiene que medir voltaje en sus medidores. Entonces, acá le coloca este, puede estar conectado acá, que es el mismo punto. Ya. Y este de acá puede estar conectado acá, que es el otro punto. ¿Sí? Este de acá puede estar conectado igual acá. Y este de acá puede estar conectado acá. Ya. Entonces con el 1 ya está midiendo corriente y con el otro está midiendo el voltaje. Y miren, aquí ya el estudiante solamente hace un puentecito aquí en el medidor y conecta acá. Esas son las destrezas y habilidades que usted va a inculcar en los estudiantes utilizando el sistema de entrenamiento. Vamos a copiarle, le vamos a poner acá circuito 3. A ver, se va a finalizar la reunión. Entonces nos desconectamos y nos conectamos para que no se corte en media explicación. Ya, nos desconectamos y se vuelve a conectar, por favor. Bien.
Ok, entonces vamos con la medición de, y aquí están voltajes, ahí ya. Esto cambiamos de acá. Ya, tabla de datos, aquí medimos voltaje. En el punto 2 medimos corriente. Aquí en el punto 3 medimos potencia. Ya. Acá podemos hacer tabla 3, medición de potencia. Vamos un poquito más grande. De potencia, entonces ponemos acá podemos poner potencia del primario en el trafo 2, potencia del secundario en el trafo 2. Eliminamos esta línea de aquí. Eliminar toda la fila. Aquí podemos poner voltaje del primario. Voltaje en el secundario. Corriente en el primario. A ver, aquí podemos colocar otra línea. Aquí sí podemos poner corriente en el secundario. Medición de potencia, aquí podemos carga resistiva, porque no nos va a alcanzar. Ya, entonces eliminemos nomás esto de aquí. Ya, entonces aquí sería potencia calculada y acá potencia medida y aquí un error. Entonces vamos viendo. Aquí el estudiante lo que tiene que colocar es qué voltaje primario con carga resistiva midió. Al principio está el voltaje, dice 11 y 110, ¿no es cierto? 11, 110, 10, 1. Entonces aquí es 11, 110. Ay, perdón, 11. Ah, no, aquí es voltaje y corriente nomás, estoy colocándole mal. A ver, algo estoy haciendo mal yo aquí.
aquí eliminemos las columnas. Aquí es voltaje, aquí es corriente, ¿sí? Aquí es el primario del trafo 2, aquí es el secundario del trafo 2. Ya. Entonces, voltaje primario con carga resistiva, ¿no? El voltaje del primario era 11, el voltaje del secundario era 110. La corriente aquí era 10 y acá la corriente era 1. Si calculamos, sería multiplicado, ¿no es cierto? 11 por 10 es 110 y 110 por 1 es 110. ¿Ya? Y contrastamos eso que hemos calculado con la potencia medida, y digamos que la potencia medida nos da 101 y que acá nos da 103, por poner. El error aquí sería de 9 voltios, de menos 9 voltios, y aquí el error sería de menos 7. ¿Sí o no? Ya. Esas serían las mediciones del estudiante. Ahí vienen las conclusiones, ¿no? Y esa es la parte que nos falta en la práctica, lo que quedó pendiente. ¿Qué puedo yo sacar de esto? Que la potencia siempre se va a mantener. La potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario. ¿Sí? Si en el un lado tengo un voltaje bajo, pero tengo mayor corriente. En el otro tengo voltaje alto, pero más baja la corriente. De tal manera que cuando yo multiplico los dos, la potencia tiene que ser la misma. Mire, ya ahí están las conclusiones que el estudiante debe empezar a entender. ¿Ya? Y una cosa es la potencia calculada y otra cosa es la potencia medida. De pronto, ¿por qué hay la diferencia? ¿Por qué hay este error? De pronto es el cableado, de pronto se está sumando los malos contactos que se está haciendo aquí con los cables y todo lo demás. ¿Sí? Puede salir en menos o puede salir en más. Digamos que aquí es 113 y aquí ya no sería menos 7, sino sería más 3. Ya, por poner un ejemplo. Ya, déjeme ver qué era lo que me faltaba referente a la guía que estábamos tomando nosotros. Y a la tabla de datos. Las preguntas, esta tablita de aquí. Las preguntas, déjeme ver, es una tabla de 3 y 2 columnas. 3 y 2 columnas. Ya. Insertar tabla. Ya. Aquí colocamos las preguntas. Y aquí el estudiante tiene que responderse, ¿no es cierto?
C. Control V. A ver, de cajón, aquí quitemos esto. Acá quitamos esto. Ya, y acá usted deja el espacio para que el estudiante responda. Ya. Entonces, una vez hecho la práctica, ya puede el estudiante responder. ¿Por qué se dice que el amperímetro se conecta en serie? ¿Por qué se dice que el voltímetro se conecta en paralelo? ¿Cómo se debe conectar dos medidores para medir simultáneamente la corriente y el voltaje y obtener el valor de potencia? Que es justamente lo que se está haciendo acá, ¿no? Puede haber otra pregunta. Si se da cuenta que ahorita usted realizando la práctica aparecen incluso más preguntas. A mí se me ocurre, es la potencia del primario igual a la del secundario en un transformador. Ya, se me ocurrió una nueva y si se da cuenta, así tiene que sucederle a usted. El momento que ya realice su práctica, le van a nacer más cosas, más preguntas, más información y usted va modificando su práctica. Por eso es importante, y vuelvo y le repito, necesito que empiece a hacer las prácticas para que usted vea cómo le resulta, para que usted saque la información, ¿sí? Y para que vaya completando las prácticas. Entonces, mire, aquí ya me nació otra pregunta. Ya. Aquí me ha faltado la S. Listo. Y le guardo. Vamos leyendo cómo quedó de manera total esto. Ahora sí, yo le había espaciado para fijarme mejor, pero creo que aquí ya puedo irle eso, aquí ya puedo, creo que ya puedo irle bueno, como usted quiera, ya esto es forma nada más, como usted quiera irlo haciendo. Si quiere dejarle una tabla de datos por hoja, puede dejarlo. Esto ya es forma nada más. Ya, ahí tendría su guía de práctica, ¿no? Una práctica que usted mismo me la dijo. Yo sé que es demasiado básica para lo que es su sistema de entrenamiento, ¿no? Su sistema de entrenamiento es en transformadores monofásicos y trifásicos. De pronto otra podría ser, ahorita hemos utilizado un circuito monofásico, de pronto él puede hacer una práctica similar, pero con los transformadores trifásicos, y que haga la misma práctica, pero en trifásico. Entonces también puede ser otra práctica. ¿Ya? Ahora sí, mi estimado líder, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Ya está
claro de cómo tiene que hacerse una práctica de laboratorio. No sé si está claro la, la Que en las importancia que tiene. prácticas, como estaba sacando ahí en transformar, bueno, Dígame, dígame. digo, por ejemplo, ahí hay algunas prácticas que se puede reemplazar o en vez de un monofásico se hace aunque sea una trifásica. A ver, no le entendí. O sea, esta misma práctica la puede usted replicar, pero ya no con transformadores monofásicos, sino con transformadores trifásicos. Verá que la Las potencia, mismas prácticas, la potencia trifásica no es igual, ¿no? La potencia trifásica, la potencia de un sistema trifásico que un monofásico. claro, ¿Ya? Entonces, por lo menos la última tabla le va a cambiar. La tabla de cálculo, ¿no es cierto? Ya no va a ser solamente coger y multiplicar voltaje por corriente. Ya por ahí va un raíz de 3, no sé qué vainas van. ¿Sí? Ya no es así directo. Entonces, eso es lo que usted va a enseñarle al estudiante. ¿Ya? Bueno, lo que quiero que quede claro ahorita es que usted necesita hacer esto para saber qué elementos va a tener su sistema de entrenamiento. Por ejemplo, para esta práctica, ¿qué necesita? Dos transformadores. ¿Diferentes? No, dos transformadores iguales. ¿Sí? ¿Qué más? Medidores de voltaje, medidores de corriente y medidores de potencia. Dos. Eso parece que sí tiene, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, verán, no es que desconecte el uno y le conecte el otro, no. Aquí se está indicando al mismo tiempo, o sea, 2 amperímetros, 2 voltímetros, 2 batímetros, ¿sí? Es lo que necesita. Cargas resistivas, capacitivas, inductivas. Ahorita hemos hecho para una carga resistiva para que más o menos tenga los valores, ¿no? Pero lo mismo tiene que hacer con un capacitor y con un inductor. Un inductor puede ser la bobina de otro transformador, no hay ningún problema, ¿ya? De hecho, para medir la carga inductiva podríamos haber hecho aquí en el trafo 1, en el transformador 1. Si yo hago las mediciones en el transformador 1, ¿cuál es la carga de mi transformador 1? La carga de mi transformador 1 aquí es una inductancia, ¿sí o no? Entonces yo ya hice el circuito con carga inductiva. Ya, no necesariamente tiene que ser una bobina, puede ser el primario o el secundario de otro transformador y listo. A ver, aquí me falta esto, este de aquí, copiémosle. Esto me faltó por acá. Trafo 1 y trafo 2. Pero vuelvo y repito, su sistema de entrenamiento es en transformadores monofásicos y trifásicos. Entonces yo quiero otras prácticas mucho más complejas, algo que involucre temáticas propias de los transformadores. Esto de mediciones está bien, pero está dentro de lo básico, ¿no? Medir creo que yo es una parte básica. Las otras, yo que sé, conexión de transformadores trifásicos, pruebas de vacío, cortocircuito, ese tipo de cosas ya son más importantes, ya relacionadas directamente con los transformadores. Usted cuando empezó esto me hablaba de la polarización de los transformadores. Ya, esa práctica no la veo. Eso es lo que quiero ver. ¿Sí? En función de las prácticas, ahí le va a salir los elementos que usted va a necesitar. Mientras no haga esto, no podemos avanzar con la tesis.
Entonces yo necesito este documento y necesito las fotos que se tome usted armando este circuito y que me muestre los valores que está obteniendo y que le coloque aquí en esos valores en las tablas y que se vaya corroborando lo que usted está poniendo aquí en las tablas. ¿Sí? Quiero una práctica hecha por usted con la evidencia de las fotografías. Ya, no sé si tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Verá, aquí ya lo más está en usted. Después no, para que no me salga con que no hubo tiempo, no nos reunimos. Esto de las prácticas ya le he estado pidiendo con anticipación. Sin esto, vuelvo y repito, usted va a tener complicaciones más adelante. Y este fin de semana me pongo a hacer todas mañana ya. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta, inquietud respecto a cómo hacer una práctica de laboratorio? No. ¿Ya? Sí, creo que está todo entendido, ¿no es cierto? Ahí tiene la guía en PDF de la práctica que tomamos como referencia. Y también está esta que ya es propia de su sistema de entrenamiento. ¿Sí? De paso, igual esto le sirve a la compañera Sara también, que está en el mismo caso. Y fue el mismo pedido para la compañera que realicen las prácticas. Entonces, este video también le va a servir. Yo ya quiero ver una práctica hecha con el sistema de entrenamiento de la compañera bajo este esquema, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que necesite saber para continuar, líder? Ya el 1 y está. Las mallas. Las mallas donde se consiguen, ya le indiqué. Y hemos completado una práctica de inicio a fin, con esquemas, con tablas, con cálculos, con preguntas. Todo, casi completita es esta práctica. Ya, entonces tiene las guías suficientes. Dígame. No, ya ninguna, por el momento está todo claro. Ok. Listo. Este archivo ya le voy a subir al grupo con el link del video para que se guíe y de todas maneras igual que le sirva a la compañera Sara. ¿Ya? Listo, líder. Entonces, si no hay más preguntas, nos veremos el día de mañana, que continuaríamos con tutorías, si es que ha adelantado algo, ¿no? Bien, listo, sí. Listo. Ya, líder, que tenga una buena tarde. Entonces nos vemos en la siguiente tutoría. Gracias.